anamnesis, la historia clínica tiene una estructura de 6 partes. Eso es lo que hemos hablado la anterior vez. Está compuesta por la anamnesis, el examen físico, la impresión diagnóstica, la evolución y la epicrisis. Ay, ya me olvidé, bueno. La anamnesis consta de 5 partes, que son los datos. Los datos hemos hablado que son el nombre completo del paciente. Siempre que tienen que preguntar, a las mujeres tienen que utilizar el nombre de soltera, no así el nombre de casada. Puede que se divorcie o quede viuda o que haya tenido antes una historia clínica con su apellido de soltera. Entonces tienen que utilizar el apellido de soltera. La edad es importante por las enfermedades que se van a presentar en los pacientes. Es diferentes enfermedades en la niñez que en la edad adulta. El sexo tienen que ponerlo. Ahora hay un poquito de problemas, bueno, no problemas, sino hay gente que se viste de mujer, o una mujer que se viste de hombre y usa un nombre de hombre o de mujer. Entonces hay que tener cuidado cuando usen y que tengan que poner el sexo. Las enfermedades también son diferentes, tanto en hombres como en mujeres. No todas, pero hay algunas que son típicas de las mujeres o de los hombres. Si están casados, si están solteros, si son viudos, o sea, el estado civil. También, sobre todo, por enfermedades que pueden tener las personas que son solteras porque no tienen una pareja, una sola pareja, pueden tener varias parejas, entonces pueden tener otro tipo de enfermedades que una persona que es casada. La religión también es importante porque hay religiones que no permiten que se realicen algunos actos, o sea, algunas acciones médicas, como por ejemplo los testigos de Jehová están totalmente prohibidos de recibir transfusiones de sangre. Si tú no tomas en cuenta eso y le pasas, puedes tener un problema legal muy grande y grave. Procedencia, porque las enfermedades se presentan en algunos pacientes de acuerdo a de dónde vienen. Por ejemplo, si un paciente vive en el trópico y se viene acá, las enfermedades que pueda tener, por ejemplo, como ahora el dengue, el chikungunya, malaria, el zika, todos son diferentes, aunque con lo que está apareciendo el mosquito en el Cochabamba, o sea, no sé si va a haber mucha diferencia en este problema. La profesión es importante porque también las enfermedades que se presentan de acuerdo a la profesión que uno tiene. Si es minero, si es médico, las enfermedades o sus prevalencias van a ser diferentes. Después nos vamos a lo que ponemos la fuente de la historia. En fuente de la historia ustedes tienen que poner quién les está dando la información que ustedes están recabando o de quién están. Puede ser la mamá, puede ser la persona que cuida a esa persona, o bien puede ser generalmente es el mismo paciente. Nunca terminen esto al último, siempre pongan si ustedes creen que ese paciente merece o no confianza. Porque muchas veces hay pacientes que les van a mentir. Eso se van a chocar mucho cuando estén haciendo las historias clínicas de los pacientes que son niños. Viene el niño muy enfermo y la mamá, para salir del paso, te va a decir que el niñito recién se ha enfermado hace unas horas, cuando tú ves, o sea, te das cuenta que el niño está enfermo varios días. Entonces ustedes, si ven que no tienen mucha confianza, pueden poner relativa confianza o que no le tienen confianza. Pero ustedes no pueden hacer solamente al obtener los primeros datos del paciente. Eso es hasta que hayan terminado el examen físico. Motivo de consulta. El motivo de consulta es corto, con unas cuantas palabras. ¿A qué se refiere esto? Es la carátula de la historia clínica. Esto te va a decir qué problema por qué problema el paciente ha ingresado. Si viene el paciente estaba con fiebre, tos, malestar general y ha venido porque la tos era muy intensa, su motivo de consulta es tos. Tos con expectoración se puede decir, y de 1 o 3 días o 4 o 5 días, más nada. O sea, no tiene
callar, no tienen que hacer nada. Llegamos a la anamnesis. Pásamelo, por favor. A ver, pasa. Ya, otro. Ya. ¿Qué es enfermedad actual? Ustedes ya están en los hospitales, ya seguramente están haciendo historias clínicas. Fuera de que es una redacción precisa, cronológica, bien detallada, ¿cómo ustedes definirían enfermedad actual? ¿No? Presente. ¿Cómo? La enfermedad reciente, presente, que está en el momento. Ya, pero ¿cómo me defines? ¿Qué es enfermedad actual? Es una redacción escrita, detallada, ordenada cronológicamente. Ustedes tienen que, lo importante al inicio de que estén empezando a hacer la historia clínica, traten de hacerla en borrador. Porque muchas veces los pacientes van desde el último síntoma y van empezando y terminan con lo primero que han sentido. Ustedes tienen que empezar con lo primero que él ha sentido el paciente y tienen que ir desglosando. No se hacen preguntas directas. Tienen que dejar que el paciente hable, no lo interrumpan, dejen que él les cuente su enfermedad, pero tampoco dejen que hay pacientes que empiezan a divagar. Traten de forma muy diplomática llevarlo nuevamente a lo que ustedes quieren. Con preguntas, ¿qué preguntas podríamos hacer a un paciente si no queremos preguntas directas? ¿A qué digo preguntas directas? Es como, ¿tienes fiebre, no? Te estoy induciendo a que tú me digas, sí, tengo fiebre. Pero ¿cómo serían las preguntas que tendrían que realizar en estos casos? Tendría que ser un poco más subjetiva, cosa que nos intente hacer que el paciente empiece a describir en sí todas las causas de su dolor. ¿Y cómo preguntarías? A ver. ¿Ya? ¿Qué más? Cambios que haya sufrido en el transcurso de... Ya, ¿cuándo empezó la enfermedad? ¿Cómo empezó la enfermedad? ¿Qué usted cree que le ha provocado este problema? Son esas cosas en las cuales el paciente te tiene que desarrollar, tiene que hablar y explicarte. Porque si tú le estás diciendo, tienes dolor, ¿no? O tienes dolor, entonces sí te va a decir. Muchas veces te van a decir y tú a veces pensamos y estamos como guiando al paciente para que nos lleve a la enfermedad que nosotros creemos que posiblemente tenga el paciente. Entonces estamos haciendo una mala historia clínica. Debes poner libremente, a eso es lo que digo, no lo interrumpan al paciente. Se van a encontrar con pacientes que hablan mucho y otros pacientes que no hablan nada. Ahí es lo que ustedes tienen que aprender a poder sacarle todas las palabras al paciente para poder hacer una buena historia clínica. Todo lo que es positivo de la enfermedad se debe describir. No nos interesan las cosas negativas, porque de eso no nos interesa. Si el paciente te está diciendo que estaba caminando y estaba subiendo una grada porque su mamá lo había mandado a que vaya a comprar pan, eso no nos interesa, ¿cierto? Sino qué es lo que ha pasado y qué es lo que está presentando en este momento. Próximo. Bueno, en antecedentes personales se dividen en antecedentes patológicos, no patológicos o bien fisiológicos. ¿Qué nos interesa en estos antecedentes? Esto es muy importante, sobre todo en las historias clínicas de los niños, porque tenemos que saber si ha sido parto, cesáreas, el desarrollo psicomotor del paciente, cuánto ha pesado, si ha tenido en el parto, ha habido dificultades, algún problema en el nacimiento del paciente. A veces, ya cuando las personas son grandes, te pueden decir que han nacido por parto cesárea, tal vez te van a decir el peso, pero ese desarrollo psicomotor, a no ser que haya sido muy, muy grande, no te lo van a describir. Entonces es un poco difícil. Acá se pregunta, es importante en las mujeres preguntar la menarca. La menarca es la primera menstruación de una mujer. Su ritmo menstrual, si es cada 28, cada 30 días, si es regular, si es irregular, si presenta dolores, o sea, dismenorrea, si ella ha estado embarazada y ha dado de lactar al niño. Es importante preguntar esto por el hecho de que
Si ha estado embarazada y ha dado de lactar, las probabilidades de qué patología será que no se le va a presentar si da de lactar a todos sus niños. El cáncer de mama, ¿no es cierto? Que está ahora casi se puede decir como una epidemia, hay muchos casos con cáncer de mama. Si las madres dan de lactar, tienen menos probabilidades de padecer esta enfermedad. Después, en embarazos, tienen que preguntar si estaba embarazada, si ha tenido abortos, cesáreas o partos. Lo van a hacer como una fórmula: E por embarazos, A por abortos, partos por partos y cesárea por cesárea. Van a poner si ha tenido 6 embarazos, 5 partos, un aborto, le van colocando ahí abajo el E1, E6, E5, lo que sea, ¿ya? Es importante también el inicio de las relaciones sexuales y si hay promiscuidad o no en las personas. Tienen que ser delicados al preguntar esto, porque pueden perder al paciente en ese momento que le vayan a preguntar, sobre todo en las mujeres, porque no te van a querer contar su vida sexual. Si tomas, si hay un montón de gente, se va a quedar callada, y si tú eres torpe, ni te va a responder, y después ya ni te va a querer responder otras preguntas. Entonces tengan mucho cuidado cuando pregunten eso, sean diplomáticos. Patologías de la infancia, siempre cuando empiecen a hacer de antecedentes y patologías ya médicas, siempre empiecen para ser ordenaditos desde la infancia. ¿Qué enfermedades tu mamá le ha contado? Y si está la mamá, te va a decir, pero enfermedades que sean importantes de relevancia. No nos importa si ha tenido gripes o diarrea, a no ser que haya sido internado y haya tenido un problema grave por ese motivo, entonces sí se le puede tener como un dato importante. Después, enfermedades médicas. ¿Qué son las enfermedades médicas de importancia que nos podrían, ser importantes para nosotros? Tuberculosis. ¿Qué más? Diabetes, hipertensión arterial. ¿Qué más? Ahora se ha tenido malaria, Chagas. Son importantes que nos va a llevar. Después vendrían alergias al segundo, serían antecedentes quirúrgicos. Siempre que les digan, sí tengo diabetes, ¿cuándo así diagnosticado? El año, por lo menos el año, para saber si es de mucho tiempo, sobre todo en la diabetes. Sabemos que se va deteriorando el organismo, a pesar de que se puede realizar un buen tratamiento, pero la gran mayoría de los pacientes siempre llegan a una insuficiencia renal, o sea, tenemos muchos problemas, porque los pacientes no son muy ordenados en su vida. En antecedentes quirúrgicos, lo propio, siempre con fecha para saber cuánto tiempo ha sido de esa cirugía. Y traumático, si ha tenido algún accidente, si ha tenido alguna fractura, y el año también. Y después recién vienen alergias. ¿Por qué es importante las alergias? Los efectos adversos que pueden ocasionar un cuadro. Exacto, entonces tienen que colocar, y si les ha dicho alergia, ustedes traten de que se coloque en la historia clínica, en la tapa de la historia clínica, en grande, qué alergia a qué medicamento o a qué tiene alergia el paciente. Del medio, se tiene que preguntar las enfermedades relacionadas con el medio. Por ejemplo, Chagas, por ejemplo, en otros lugares el dengue, malaria, y de medio ambiente social y cultural, que es lo que todos hacen en los fines de semana. Pasa, por favor. Que eso lo hacen siempre, aunque creo que poco a poco van perdiendo ya la costumbre, pero igual, dicen que los militares y los médicos son los más borrachos. Bueno, en hábitos y costumbres, en hábitos es importante preguntar qué tipo de alimentación tiene el paciente. Ahora está de moda, muchos pacientes son veganos, vegetarianos, entonces tienen que preguntar, porque también van a presentar algunas enfermedades por el tipo de comida que consumen, ¿cierto? Y si tienen intolerancia, ¿a qué comida tienen intolerancia? Para ver también el tipo de enfermedades que podría presentarse, por ejemplo, intolerancia a las grasas, y más o menos te vas a sospechar que puede tener un problema de la vesícula o un problema
hepático y si come, por ejemplo, cosas muy ácidas y le provoca dolor, ardor, entonces sabemos que puede ser una gastritis, una úlcera, más o menos con eso te vas a dar cuenta. Apetito. Eso quiere decir si el paciente siempre ha comido de una misma manera y si tiene apetito cuando se presentan las horas habituales para comer. Porque puede que de un tiempo a esta parte el paciente haya dejado de comer o ya haya perdido el apetito, es importante saber. Diuresis, no pongan diuresis como positivo que sí tiene diuresis. Traten de decir cuántas veces tiene micciones, y eso es importante porque es una cosa que hagas una micción al día, que tengas 4 o 5 micciones al día. Catarsis, lo propio, cuántas deposiciones al día, cuán frecuente, porque a veces viene un paciente y te dice que está estreñido y tú le dices cuántas veces entra al baño, una vez al día. Para unas personas es normal, pero para él no es normal porque él entraba 3 o 4 veces al día, o sea, tenía deposiciones, para que ustedes vean la diferencia. Tabaco. Ustedes saben ya el problema del tabaco. Tienen que saber qué tipo de tabaco consumen también. Si es en pipa, si es cigarrillo, si es un tabaco negro, si es tabaco rubio, si es mentolado, esas cosas. La cantidad también. O sea, no es lo mismo fumar un cigarrillo al día que fumar una cajetilla al día, entonces la diferencia es grande, ¿cierto? Y si ha dejado de fumar, ¿cuándo ha dejado de fumar? ¿Cuánto tiempo que ha dejado de fumar? En el alcohol es lo propio. No es lo mismo beber hasta embriagarse o beber una copa al día o beber 2 o 3 copas los fines de semana. El tipo de alcohol también es importante. Hay los alcoholes, el alcohol que es fermentado, los que son destilados, que son diferentes, ¿no es cierto? Y por último, tenemos los antecedentes familiares. ¿A qué nos referimos con los antecedentes familiares? Si el paciente presenta a su papá, a su mamá, o hipertensión arterial, diabetes, si es frecuente la dislipidemia en estos pacientes, porque hay dislipidemias que son por la alimentación, pero algunas son familiares, que son genéticas, gota, y también preguntar, ¿qué es importante también preguntar fuera de otras enfermedades que ahora hace un momento he hablado? Cáncer de mama, próstata, colon. El de colon es, si tu papá ha tenido, tú te tienes que hacer regladamente un control porque posiblemente tú también lo tengas, ¿no es cierto? Esto les voy a dar así rápido porque el que les va a explicar bien y bonito es el doctor Durán. O sea, ¿qué es el examen físico? La impresión general es cómo tú ves al paciente al entrar el paciente a tu consultorio o bien cuando tú estás yendo a salas donde lo vas a ver al paciente, cómo lo vas a ver, si tiene dificultad para respirar, si lo ves en una posición que tú crees que está en una posición de dolor o antálgica. Esa es la impresión general. Ustedes no tocan, solo miran y solo preguntan para saber la impresión general. ¿Qué pueden preguntar? ¿Qué se llama usted? ¿Dónde está usted? ¿En qué año estamos? ¿Quién es el presidente? Cosa de que podamos determinar la conciencia del paciente, pero sin tocar al paciente. Esto sería el estado de conciencia, orientación temporoespacial, actitud o postura. O sea, si el paciente está echado en decúbito, si está decúbito lateral, depende en qué posición está y si él puede cambiarse de posición o no puede cambiarse. Hábito constitucional. ¿A qué se refiere el hábito constitucional? ¿Cómo es el paciente? Longilíneo, brevilíneo, normolíneo. Eso es la forma que va. Si son delgaditos y altos, longilíneos. Si son chiquititos y gorditos, brevilíneos o pícnicos también les dicen. Y normolíneos son los que somos normales, ¿cierto? Bueno. La fascia es la cara, ¿no? Hay diferentes fascias que vamos a encontrar en los pacientes. Por ejemplo, cuando tienen hipertiroidismo, ¿cómo se va a hacer la cara? Yo no sé si ya tiene hipertiroidismo, no, pero por ejemplo, el ministro de gobierno, los ojos saltones, que se nota que no me agrada, ¿no? Bueno, estado de nutrición e hidratación, o sea que puede estar desnutrido, puede ser una
persona obesa. Y la hidratación, bueno, ya eso es no solo preguntando, sino también buscando pliegues y viendo si está deshidratado. En los niñitos si llora y llora sin lágrimas, si su fontanelita está hundida, esas son las cosas que van a encontrar. Y el pliegue en las personas mayores. Cuando son muy ancianos es un poco difícil porque ya la piel no tiene el mismo trofismo que antes y se puede formar el pliegue. Pero con otros datos vamos a empezar. Después hace un sistema tegumentario, celular subcutáneo, buscando edemas, cadenas carotidias. Pasa nomás esto, ustedes van a ver mucho más bonito, se los va a explicar el doctor. Pasa por favor y búscamelo, revisión por aquí. Epicrisis es que se confecciona en el momento del alta. Es una pequeña historia clínica que solamente van a tener ustedes los datos importantes, solamente así chiquitito, del por qué ha venido. Las cosas que ustedes le han realizado al paciente, qué exámenes complementarios, el diagnóstico con que ha ingresado el paciente y el diagnóstico de ingreso del paciente, porque puede haber ingresado con un diagnóstico y al hacer los exámenes complementarios, hacer todo, se nos damos cuenta que no era eso, sino era otra cosa. El tratamiento y la evolución del paciente en todo el tiempo que ha estado en salas. Puede ser que el paciente haya evolucionado bien, haya salido mejorado, sano, y su pronóstico. Este pronóstico es, ha salido mejorado, sano, ha fallecido el paciente, cómo es que ha salido el paciente, o si hay muchas personas que cuando sus parientes están enfermos, muy mal y están, ya van a fallecer, se los llevan a la casa, entonces su pronóstico es malo, ¿no es cierto? No ha mejorado nada y lo único que está haciendo el paciente es irse para poder morir en paz. Ya, ahora voy a buscar. Vamos a hacer ahora revisión por